La declararon demasiado vieja a los 29 años, una edad que en el Veracruz de 1780 era una lápida social para una mujer sin casar. Su padre, un comerciante de fortuna menguante y alma avinagrada, dictó la sentencia con la frialdad de quien firma un libro de cuentas. Un convento de clausura en Sevilla la esperaba al otro lado del océano. No era una llamada de Dios, sino un destierro disfrazado de piedad, la forma más elegante de enterrar una vergüenza familiar. La subieron al galeón español como si fuera un mueble viejo, una carga más entre los cofres de plata y los fardos de seda. Nadie vio la pequeña cicatriz junto a su ceja, ni la inteligencia que ardía en sus ojos oscuros. Para todos, Isabela de Valdivia ya estaba muerta. Pero el mar no conoce de sentencias ni de honores, y en su horizonte infinito se gestaba una tormenta de sangre y acero, que cambiaría su destino para siempre. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Isabela no poseía la belleza frágil de las flores de invernadero que se cotizaban en la alta sociedad colonial. Su rostro era de facciones marcadas, una arquitectura de silencios y pensamientos que intimidaba a los pretendientes. La cicatriz sobre su ceja, recuerdo de una caída infantil, era para su familia una imperfección más en un producto defectuoso que no habían logrado vender. Criada en un catolicismo asfixiante que olía a incienso y a culpa, creía con fervor en el pecado y en el castigo divino, pero bajo el corsé y las faldas oscuras latía un corazón indómito. Un alma curiosa que se rebelaba en secreto contra la brutal injusticia de ser invisible, de ser un fantasma que deambulaba por los pasillos de su propia casa, una carga que su familia había decidido ocultar para siempre bajo los muros de un convento. Veracruz era una jaula de piedra y humedad, una ciudad amurallada donde el calor se pegaba a la piel como una segunda mortaja. La vida entera se regía por el tañido autoritario de las campanas de la iglesia, que marcaban las horas de rezo, de trabajo y de encierro. Detrás de los muros encalados de las casonas, bajo los balcones de hierro forjado, se escondían secretos familiares y una hipocresía tan densa como el aire del trópico. Era un mundo de orden y represión. En contraste absoluto, el mar del Caribe se extendía más allá de las fortalezas como una promesa de caos, un horizonte sin leyes donde la libertad y el peligro bailaban juntos. Un territorio fronterizo, donde el Imperio español intentaba imponer un control que los corsarios, los renegados y los piratas desafiaban con cada amanecer, con cada vela izada contra el viento. El último rechazo matrimonial fue el más humillante. Un viudo anciano con más tierras que dientes la consideró demasiado adusta. Esa misma noche su padre se lo comunicó sin mirarla a los ojos, con la voz notarial de quien cierra un mal negocio. Sería enviada a Sevilla. No había opción, no había súplica. Era una decisión irrevocable, un exilio forzoso para limpiar el honor de la familia. La prepararon para el viaje con una prisa cruel, empaquetando su vida en 2 baúles, junto a un rosario de nácar y un misal de tapas gastadas. La subieron a bordo del galeón entre barriles de vino y cajas de especias, tratada con la misma indiferencia que una mercancía sin valor. Ella no lloró. Caminó por la plancha de madera con la espalda recta, dejando atrás la única vida que conocía, sintiéndose ya una monja sin vocación, una prisionera de Dios. Los primeros días en el mar fueron un purgatorio de monotonía. El galeón se deslizaba sobre las aguas con una lentitud exasperante, un punto insignificante en una inmensidad azul que a Isabela no le ofrecía consuelo, sino la certeza de su encierro. En la penumbra de su minúsculo camarote, el olor a salitre y a madera húmeda lo impregnaba todo. Sus dedos, largos y finos, recorrían una y otra vez las cuentas frías del rosario de nácar, que su madre le había regalado, un ancla a una fe, que ahora se sentía como una cadena. El crujido constante del casco del barco y el murmullo lejano de los marineros eran la única banda sonora de su resignación. A través del pequeño ojo de buey, el horizonte era una línea perfecta y cruel, la frontera definitiva entre lo que fue y lo que nunca sería. La rutina se hizo añicos con un estruendo que pareció partir el cielo en 2. Un cañonazo. Luego otro, más cercano, que hizo temblar la estructura del galeón hasta sus cimientos. La madera crujió, astillándose con un sonido agudo y terrible. Los gritos de terror de las otras damas de alcurnia que viajaban en primera clase se mezclaron con las órdenes desesperadas de los oficiales. El caos era absoluto. Mientras las demás se desmayaban o rezaban a voz en cuello, Isabela permaneció inmóvil en la cubierta, agarrada a la barandilla. El viento le azotaba el rostro,
arrancándole el velo. Y en sus ojos no solo había pavor. Había también una extraña, terrible y prohibida fascinación. Observaba la violencia, la pura fuerza desatada, como quien presencia por primera vez un fenómeno natural imposible, un acto de creación y destrucción a la vez. Los piratas abordaron el barco como una plaga de langostas, una marea de hombres curtidos por el sol y la sal. No eran los demonios de las leyendas, sino seres humanos movidos por una eficiencia brutal. Sus movimientos eran precisos, coordinados en medio del estruendo de los sables y los disparos de pistola. El olor a pólvora quemada y a sudor se mezclaba con el del miedo. Isabela, anclada en su rincón, los observaba sin pestañear. No veía solo bárbaros, sino una jerarquía, un orden nacido del peligro y la necesidad. Mientras las otras mujeres escondían el rostro, o suplicaban por sus joyas, ella seguía el combate con una atención casi académica. Su mirada no era la de una víctima a punto de ser sacrificada, sino la de una mente analítica que, por primera vez, veía el mundo sin el filtro de la piedad o la decencia. Y entonces lo vio a él. Se movía entre sus hombres con una calma que era más imponente que cualquier grito. El capitán. No llevaba parches ni garfios, solo la autoridad innegable de un depredador en su territorio. Era criollo, de piel tostada por 1000 jornadas bajo el sol, y una mirada astuta que parecía leer el alma. Los rumores que corrían por los puertos decían que fue un oficial de la armada, traicionado por la propia corona que juró servir, un hombre despojado de su honor, que había construido uno nuevo a su medida. Su nombre era una leyenda susurrada con temor y respeto, el Cuervo. Pasó de largo junto a una joven que le ofrecía un collar de perlas, ignorando el oro y las lágrimas. Sus ojos, oscuros como el mar de noche, buscaban algo más. Sus ojos se detuvieron en ella, en la mujer quieta que no gritaba, en la figura vestida de luto que lo miraba de frente. Se acercó, abriéndose paso entre el desorden de la cubierta con una gracia felina. La tripulación se silenció a su paso, observando la escena. Isabela sintió el aliento contenido de los hombres a su alrededor, el peso de la mirada del capitán sobre ella. Esperó el golpe, la humillación final, la brutalidad que su mundo le había enseñado a esperar de hombres como él. Pero él se detuvo a un par de pasos, sin tocarla. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto no de reverencia, sino de genuina curiosidad, de reconocimiento. Vio la cicatriz junto a su ceja, no como un defecto, sino como una historia. Vio la inteligencia en sus ojos, la fortaleza en su quietud. Su voz fue grave, un murmullo que cortó el aire salado, y que solo ella pareció escuchar con claridad. Asterisco, ¿los otros buscan flores que se marchitan? Asterisco, dijo, y sus ojos recorrieron a las otras mujeres, con una fugaz indiferencia. Luego, su mirada volvió a clavarse en la de ella, intensa, definitiva. Asterisco, yo prefiero la belleza de las montañas, que es eterna. Asterisco, la eligió a ella. No como botín, no como esclava, sino como algo que solo él había sido capaz de ver, un tesoro oculto a plena vista. El mundo de Isabela, construido sobre cimientos de fe, orden y represión, se resquebrajó por completo. ¿Era aquello un rescate de una vida sin futuro o la condena a una existencia sin Dios? En ese instante, su alma se encontró en el filo de una navaja, suspendida entre el cielo que le habían prometido, y el infierno que acababa de ofrecerle la libertad. El silencio que siguió a sus palabras fue más profundo que el estruendo de la batalla. Un silencio denso, cargado de incredulidad y expectación. Los piratas, con los sables aún goteando sangre, se detuvieron para observar a su capitán, y a la mujer vestida de luto, que él había señalado como un tesoro. Isabela no se movió, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella, una presión que ya no era de juicio social, sino de cruda evaluación. El Cuervo le hizo un gesto con la cabeza, una orden sin palabras. Dos de sus hombres, con más respeto del que ella había recibido jamás de los sirvientes de su padre, la escoltaron hacia la borda. Al pasar junto a las otras damas, acurrucadas y sollozando, no sintió ni envidia ni piedad. Solo un vacío inmenso. El abismo entre el galeón español y el barco pirata era la distancia entre dos mundos, y ella lo cruzó, sin mirar atrás. Poner un pie en la cubierta del barco pirata fue como entrar en las entrañas de una bestia. El olor era abrumador, una mezcla animal de sudor, pescado salado, ron derramado, y la brea caliente que calafateaba las maderas. Todo era desorden y movimiento,
Una coreografía caótica pero funcional de hombres semidesnudos, de músculos tensos y piel quemada por el sol. Cuerdas, redes y barriles cubrían cada espacio. Y el aire vibraba con un lenguaje soez y enérgico que era la antítesis de los susurros de sacristía de su vida anterior. Su vestido de seda oscura, pensado para los salones de Veracruz, se enganchaba en las astillas de la madera. Se sentía como un cuervo en un nido de gaviotas, una pieza fuera de lugar, un error en un ecosistema salvaje que no tardaría en devorarla o transformarla por completo. El cuervo no le dirigió la palabra directamente. Se limitó a dar órdenes a su segundo, un hombretón con una cicatriz que le cruzaba el rostro y una mirada sorprendentemente lúcida. Llévala a mi camarote. Que nadie la moleste. Es la dama del barco, y su palabra es la mía. La declaración provocó un murmullo que recorrió la cubierta como una ola. No era una prisionera, no era un botín. Era algo nuevo, indefinido, un estatus que nadie comprendía, ni siquiera ella. El camarote del capitán era un santuario de orden en medio del caos. Estaba lleno de mapas enrollados, instrumentos de navegación de latón pulido y una pequeña biblioteca de libros prohibidos. Obras de filosofía, de estrategia militar, de poesía. En una esquina, sobre un escritorio de roble, reposaba un sextante junto a una brújula. Isabela tocó el frío metal. Aquel camarote contenía más mundo que toda su vida. La primera noche fue una tortura de vigilia. El barco pirata no se deslizaba, se abalanzaba sobre las olas con una velocidad agresiva, como si huyera de algo o persiguiera un fantasma. Los sonidos del galeón, el crujido solemne y el murmullo distante, fueron reemplazados por una cacofonía vital y violenta. Oía canciones obscenas entonadas a gritos, el estruendo de una pelea encubierta, el golpe seco de los dados sobre una mesa de madera. Se acurrucó en el catre del capitán, que aún conservaba el olor de su piel, una mezcla de sal, tabaco y cuero. Apretó el rosario de nácar entre sus dedos helados, intentando rezar, pero las palabras sagradas se sentían extrañas, impotentes. Su Dios, el Dios del orden y el castigo, parecía haberse quedado atrás, en la estela del barco, observándola desde una distancia infinita e indiferente. Cuando el sol del amanecer tiñó de naranja el pequeño ojo de buey, se obligó a salir. La cubierta ya bullía de actividad. El aire de la mañana era limpio y salado, pero la atmósfera seguía cargada de una tensión palpable. La tripulación se detuvo en sus quehaceres para mirarla. Sus ojos la desnudaban, la evaluaban, la medían. Algunos con abierta lascivia, otros con una curiosidad recelosa, otros con simple indiferencia. Isabela caminó con la espalda recta, la barbilla alta, un gesto aprendido para ocultar el temblor de sus rodillas. Ya no había un honor familiar que proteger, solo su propia supervivencia. Un pirata joven, con más ron que juicio en el cuerpo, bloqueó su paso y le dedicó una sonrisa insolente. La florecita del capitán parece asustada, dijo, y el olor a alcohol rancio, la golpeó como una bofetada. El cuervo apareció a su espalda como una sombra. No alzó la voz, no desenvainó su espada. Simplemente se paró junto al joven pirata, y su sola presencia bastó para congelar el aire. Puso una mano en el hombro del muchacho, una mano que no era ni paternal ni amenazante, sino algo mucho más peligroso. Una advertencia. Las flores se cuidan, muchacho, o se marchitan. Y no me gusta ver mis cosas marchitas, dijo con una calma aterradora. Esta dama no es una flor, es la montaña. Y las montañas no se tocan, se respetan, o te entierran. El joven palideció. Murmuró una disculpa, y desapareció entre el laberinto de cuerdas. Isabela entendió en ese instante las leyes de aquel lugar. No había moral, ni piedad, ni justicia divina. Solo había un orden, el orden del cuervo, y bajo él, ella estaba a salvo. Las semanas se convirtieron en un tiempo líquido, sin domingos ni días de guardar. Isabela se convirtió en una observadora silenciosa, una sombra que aprendía a moverse por la cubierta sin estorbar. Descubrió que aquellos hombres, proscritos y asesinos a ojos del mundo, compartían un código de lealtad feroz. Se cuidaban las espaldas en la batalla y compartían el último trago de ron, con una generosidad que ella nunca había visto en los salones de Veracruz. Escuchaba sus historias, relatos de injusticia, de traición, de vidas rotas que habían encontrado en el mar su única forma de remendarse. Y observaba al cuervo. Veía cómo su liderazgo no se basaba solo en el miedo, sino en una inteligencia estratégica que le ganaba el respeto de su tripulación.
Estudiaba los mapas con él en silencio, y su mente, aletargada durante años, empezó a despertar. Un día, harta del corsé que le oprimía el pecho, y del vestido que era un estorbo constante, tomó una decisión. Abrió uno de los cofres saqueados y sacó unos pantalones de lino de hombre y una camisa sencilla de algodón. Se deshizo del vestido de luto, el último vestigio de la mujer que había sido, y lo arrojó al mar sin ceremonia. Al mirarse en el reflejo de un trozo de metal pulido, no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello, antes recogido en un moño severo, ahora caía libre o lo ataba con una simple tira de cuero. La cicatriz de su ceja ya no era una imperfección, sino parte de su rostro. Empezó a encontrar su utilidad. Su conocimiento de los números le sirvió para ayudar al contramaestre a racionar el agua y los víveres. Su caligrafía, para registrar el botín. La tormenta llegó sin previo aviso, una furia negra que se tragó el cielo y convirtió el mar en un monstruo convulso. El barco crujía y se quejaba como un animal herido. Olas gigantescas barrían la cubierta, arrastrando todo a su paso. El viento aullaba, un lamento sobrenatural que ahogaba los gritos de los hombres. En medio del caos, el mástil de mesana gimió, y un cabo principal, grueso como el brazo de un hombre, se partió con un chasquido como un disparo. La vela se desgarró, y empezó a azotar el aire con una violencia letal. Varios hombres intentaron asegurarla, pero el movimiento era demasiado errático. Isabela, empapada y aterida, vio un patrón en el caos, una secuencia en los latigazos de la lona. Recordó un nudo complejo, el nudo de constrictor que había aprendido de un viejo libro de marinería del capitán. Gritó, su voz rasgando el estruendo. Esperad el tercer golpe, lanzad la cuerda en el cuarto, la escucharon. Y funcionó. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. Cuando el amanecer rompió las nubes grises, encontró una calma irreal. El mar, agotado, lamía los flancos de un barco malherido pero intacto. La tripulación, exhausta, reparaba los daños en un silencio respetuoso. El cuervo se acercó a ella. Tenía un corte en la mejilla, y la ropa hecha jirones, pero sus ojos brillaban con una nueva luz al mirarla. No dijo nada. Simplemente, le tendió su catalejo personal, el pesado instrumento de latón que era el símbolo de su mando. Isabela lo tomó. Sus dedos, que una vez solo habían conocido la suavidad de las cuentas de un rosario, ahora se cerraban sobre el frío y funcional metal. Levantó el catalejo, y enfocó el horizonte. La línea ya no era el final de su mundo, la pared de su jaula. Era una invitación, una promesa infinita de lugares por descubrir, de vidas por vivir. La solterona de Veracruz había muerto en la tormenta. En su lugar, había nacido la dama del cuervo. El hogar de los Valdivia no era una casa, sino una tumba amueblada con silencios y reproches velados. El aire olía a cera de vela derretida sobre plata sin pulir, y a la humedad que trepaba por los muros de piedra, un perfume de decadencia que se pegaba al alma. El padre de Isabela se movía por los pasillos como un espectro, sus pasos pesados resonando sobre las losas de terracota, cada uno un recordatorio del fracaso matrimonial de su hija. Las cenas eran un ritual de tortura silenciosa. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido, una puntuación metálica en una sinfonía de miradas esquivas y mandíbulas apretadas. Él nunca la miraba directamente, sus ojos se posaban en un punto vacío sobre su hombro, como si ella fuera una mancha en la pared, una imperfección que deshonraba el linaje. Allí, Isabela aprendió que el castigo más cruel no es el grito, sino el peso aplastante de la indiferencia. Fuera de la casa, Veracruz la ahogaba con su calor y su juicio. La ciudad era un horno de piedra, donde el sol castigaba sin piedad, levantando un polvo fino que cubría los vestidos oscuros, y se metía en la garganta. Caminar hacia la iglesia era un suplicio. Sentía las miradas de las otras familias, cuchillos afilados que la diseccionaban desde los balcones de hierro forjado y a través de los velos de encaje. Eran sonrisas condescendientes, susurros que el viento no se llevaba, el veredicto de una sociedad que la había declarado defectuosa, un excedente en el mercado matrimonial. Las campanas de la catedral no llamaban a la piedad, sino que martilleaban su condición de solterona, cada tañido un eco de su vergüenza pública. El mundo era un tribunal, y ella, la acusada perpetua, condenada no por un crimen cometido, sino por el simple hecho de existir sin un hombre que le diera valor.
La noticia de su exilio llegó en una tarde sofocante, cuando el aire de Veracruz era tan pesado que parecía difícil respirar. Su padre la convocó a su despacho, un cuarto oscuro que olía a tabaco rancio y a libros de cuentas. No la hizo sentarse. Permaneció de pie frente al escritorio de caoba, una figura sombría y rígida, mientras él, sin levantar la vista de sus papeles, pronunciaba la sentencia. Partirás a Sevilla en el próximo galeón. Ingresarás en el convento de las Hermanas Descalzas. Las palabras cayeron sobre ella como losas de una tumba. No hubo un grito, ni una súplica. Solo un silencio helado que llenó el espacio entre ellos. Era la culminación de años de rechazos, la solución final a su vergonzosa existencia. Su vida, un libro que nadie había querido leer, estaba siendo cerrado a la fuerza, sus páginas enviadas a pudrirse en la humedad de una celda de clausura. La subieron al galeón español entre el bullicio indiferente de los marineros y el olor a salitre y pescado. Su equipaje era escaso, 2 baúles con ropas oscuras, un misal de tapas gastadas, y el rosario de nácar que su madre le había dado antes de morir, el único objeto que aún conservaba algo de calor humano. Mientras la plancha de madera se retiraba, separándola para siempre del muelle, observó el rostro de su padre por última vez. No había pena en sus ojos. Solo el alivio de quien se deshace de una pesada carga. El barco se alejó lentamente de la costa, y las murallas de Veracruz se encogieron hasta convertirse en una línea borrosa en el horizonte. Isabela no lloró. Se mantuvo erguida, con la espalda recta, sintiendo el viento en su rostro. Era el final de todo lo que conocía, el inicio de una muerte en vida. Pero en la inmensidad azul que se abría ante ella, una tormenta de sangre y acero se estaba gestando, una furia que no conocía de sentencias ni de honores. Lejos de allí, en la quietud mortal de un camarote que era la antítesis del cuervo, otro hombre estudiaba un mapa. No era una carta de navegación, sino un tapiz de obsesiones, una geografía del odio donde cada chinche rojo marcaba un asalto o un rumor, una sombra del pirata. El almirante Gaspar de Montenegro no perseguía a un criminal, cazaba a un fantasma de su propio pasado. Su barco, el asterisco Leónidas asterisco, no navegaba, acechaba. La disciplina a bordo era tan rígida y fría como el acero de los cañones. No había canciones. Solo el eco de las órdenes y el crujido solemne de una maquinaria de guerra implacable. El almirante, un hombre de piel pálida y labios finos, trazaba la última ruta de su presa con la punta de una daga. Sus ojos, del color del hielo, no reflejaban el mar, sino el fuego de una venganza que había ardido lentamente durante años, esperando el momento de consumirlo todo. Un teniente entró con paso marcial, rompiendo el silencio sepulcral. Informó de un posible avistamiento, un barco con una vela negra cerca de las islas de Barlovento. El almirante Montenegro no levantó la vista del mapa. «No es él», dijo con una voz carente de emoción, una voz que parecía raspar el aire. «Mateo nunca es tan predecible. Busca el caos, la tormenta. Cree que el desorden lo protege». Al pronunciar su antiguo nombre, un tic casi imperceptible crispó su mandíbula. El teniente no se atrevió a preguntar quién era Mateo. Todos sabían que la caza del cuervo era un asunto personal, una herida abierta en el honor del almirante. Montenegro abrió un pequeño cajón de su escritorio. Dentro, junto a una pistola de duelo, reposaba un guante de mujer, de seda blanca, manchado con una oscura y vieja mancha de sangre. La verdadera brújula de su viaje no apuntaba al norte sino a la aniquilación. Los días en el camarote del capitán eran un duelo silencioso, una guerra de territorios librada en un espacio no más grande que una celda de lujo. Él pasaba las horas limpiando sus pistolas con un aceite de olor penetrante, o estudiando cartas de navegación, con una concentración que borraba el mundo. Ella, sentada en el rincón opuesto, intentaba leer los libros de su biblioteca, pero las palabras se desenfocaban, ahogadas por el sonido metálico y rítmico del arma al ser montada y desmontada. El aire entre ellos era denso, una frontera invisible que ninguno se atrevía a cruzar. A veces, él levantaba la vista y la encontraba observándolo, no con miedo, sino con la misma intensidad analítica que él dedicaba a sus mapas. «¿Necesitas algo?», preguntaba su voz grave, rompiendo el pacto de silencio. «No», respondía ella, y sus ojos volvían al libro, pero la tensión quedaba vibrando en el aire, una cuerda a punto de romperse. El trauma de su vida pasada resurgía en oleadas inesperadas. Un día,
La tripulación regresó de un saqueo a un pequeño pueblo costero, trayendo consigo un cáliz de plata robado de una iglesia. Lo arrojaron sobre la mesa del camarote como un trofeo más. Al verlo, Isabela se quedó paralizada. Su mano voló a su cuello, buscando el rosario que ya no estaba allí. Su respiración se hizo superficial, y el olor a incienso y a culpa de la catedral de Veracruz pareció llenar el camarote. El cuervo, que afilaba una daga, notó el cambio. Vio el pánico en sus ojos, el temblor que recorría su cuerpo. No dijo una palabra de consuelo. Simplemente, con un gesto seco, empujó el cáliz fuera de la mesa. «Llevaos esta chatarra», ordenó a un grumete. «No sirve para beber ron». El acto no fue de ternura, sino de pragmatismo brutal, pero en él, Isabela sintió una extraña y retorcida forma de protección. La conexión entre ellos se forjó sobre el pergamino y la tinta. Una noche, mientras él intentaba trazar una ruta de escape a través de un archipiélago traicionero, la frustración se apoderó de él. Lanzó el compás sobre la mesa con un golpe seco. Isabela, que lo había estado observando en silencio, se levantó y se acercó. Dudó un instante, luego su dedo, largo y fino, se posó sobre el mapa. «Aquí», susurró, señalando un estrecho canal que parecía invisible entre dos arrecifes. Las cartas españolas lo marcan como intransitable, pero en un viejo libro de historia natural, leí que las corrientes lo dragan 2 veces al año. Ahora es la época. Él la miró, primero con incredulidad, luego con un respeto que nunca antes había visto en sus ojos. Su mano cubrió la de ella sobre el mapa, un contacto breve, cálido, que hizo que ambos retiraran la mirada al instante, como si se hubieran quemado. La evolución culminó durante una escaramuza menor. Una bala perdida le había rozado el brazo, abriendo un surco sangrante en su piel. Él lo ignoró, pero Isabela, al ver cómo la sangre empapaba su camisa, actuó sin pensar. Tomó un paño limpio y una botella de ron, y sin pedir permiso, comenzó a limpiar la herida. Él se tensó, listo para apartarla, pero se detuvo al ver la determinación en su rostro. Sus manos no temblaban. Sus movimientos eran precisos, eficientes, los de alguien que no se deja intimidar por la sangre ni el dolor. «Quieto», ordenó en un murmullo, y él obedeció. Cuando terminó, él no le dio las gracias. En su lugar desenvainó un pequeño cuchillo de su bota, de hoja afilada y mango de hueso. Se lo tendió. «Para los cabos rebeldes», dijo, «no era un regalo, era una herramienta. Era el reconocimiento de que ella ya no era una pasajera, sino parte del barco». Su cuerpo se despojó de la rigidez del miedo. La espalda, antes recta por la disciplina del pavor, ahora se mantenía erguida por la confianza. Su piel, que había sido protegida del sol de Veracruz como una reliquia, se tostó bajo el implacable sol del Caribe, adquiriendo un tono dorado y saludable que hacía resaltar la vieja cicatriz de su ceja como una insignia de guerra. Sus manos, que solo habían conocido el tacto de los rosarios y los libros de oraciones, se llenaron de pequeños callos al aprender a manejar cuerdas, a limpiar una herida o a aferrarse a la barandilla en plena tormenta. Durante el reparto de un botín, 2 hombres estuvieron a punto de llegar a los cuchillos por un puñado de monedas de oro. Isabela, con el libro de cuentas en la mano, se interpuso. Su voz no se alzó, pero cortó el aire tenso con la frialdad del acero. «Las cuentas son claras. La parte de cada uno está registrada. La palabra del capitán se respeta, y yo soy su memoria». Los hombres la miraron, luego al libro, y retrocedieron. La transformación más profunda ocurrió en el silencio del camarote, bajo la luz oscilante del candil. Ya no era un espacio de cautiverio sino su centro de mando. Se sentaba frente al cuervo, no a sus pies, sino a su lado, con los mapas desplegados entre ellos como un campo de batalla compartido. Su mente, liberada de las jaulas de la piedad y la decencia, se había vuelto un arma. Una noche, él señaló una ruta peligrosa para un ataque sorpresa. Ella lo observó en silencio y, por primera vez, negó con la cabeza. «No», dijo, y la palabra resonó con un peso nuevo. «El riesgo es demasiado alto para una ganancia tan pobre. Perderemos hombres». Él levantó la vista, sus ojos oscuros buscando un rastro de duda en los de ella, pero solo encontró la serenidad de la certeza. No era una súplica, era un análisis estratégico. Él estudió su rostro, el de la mujer que había dejado de ser una flor de montaña para convertirse en la montaña misma.
Y por primera vez, cambió su rumbo no por instinto, sino por su palabra. La trampa se cerró con la precisión de una maquinaria de acero. Acorralados en una bahía de aguas turquesas y rocas afiladas, la flota del almirante Montenegro les cortaba la retirada, una muralla de cañones y mástiles contra el horizonte. El aire se cargó de una quietud mortal, rota solo por el crujido de la madera y el batir de las olas contra el casco. Desde el puente del asterisco Leónidas asterisco, la voz del almirante, amplificada por un portavoz de latón, resonó sobre el agua. Era una voz fría, culta, que ofrecía perdón y civilización, le hablaba a ella, a Isabela. Le prometía un regreso honorable, una vida limpia lejos de la barbarie, si entregaba al capitán. Todos los ojos se clavaron en ella. Los de la tripulación pirata, una mezcla de miedo y desafío. Y los de El Cuervo que permanecía a su lado, inmóvil, su silencio otorgándole la libertad de la traición o la lealtad. Ella no miró al almirante. No miró la promesa de un mundo que la había escupido. Su mirada se encontró con la de El Cuervo. Un instante que contuvo todas las noches de estudio sobre los mapas, todas las tormentas compartidas, todo el silencio que se había convertido en lenguaje entre ellos. Luego, levantó el catalejo que él le había regalado. El pesado latón se sentía como una extensión de su propio brazo. Recorrió la línea de barcos enemigos, no buscando una escapatoria, sino una debilidad, un error en la arrogancia del almirante. Y lo encontró. Un canal estrecho, casi invisible, que las cartas oficiales marcaban como intransitable. Bajó el catalejo. Su voz no tembló. Cortó el aire con la firmeza de un sable. El arrecife de Poniente, dijo, señalando con el dedo. Crea una corriente de resaca. Su buque insignia no podrá virar a tiempo. Es nuestra única oportunidad. Era su sentencia, su elección, su guerra. La batalla dejó un rastro de silencio y madera astillada. Sobrevivieron, pero el precio fue alto. Al atardecer, con el mar teñido de púrpura y sangre, El Cuervo se apoyó en el mástil, su cuerpo un mapa de nuevas heridas, que se sumaban a las antiguas. Isabela se acercó, no para curarlo, sino para estar a su lado, una igual en la desolación y la victoria. Él la miró, y en sus ojos ya no había el capitán que la eligió, sino el hombre que la reconocía como la arquitecta de su supervivencia. Desató de su propio cinto la brújula de latón, pesada y gastada por 1000 tormentas, y la puso en las manos de ella. No hubo palabras. No eran necesarias. Él le había dado una dirección, pero ella, ahora, era el norte. Su mano se cerró sobre el frío metal, no como un regalo, sino como una herencia. La dama del Cuervo ya no seguía a nadie. Trazaba su propio mapa. Años más tarde, su nombre se convirtió en un susurro en los puertos clandestinos del Caribe. No el de Isabela de Valdivia, la solterona de Veracruz, sino el de la dama que leía las mareas en los ojos de un capitán, y trazaba rutas imposibles en mapas que solo ella entendía. Ya no buscaba el perdón en un rosario de nácar, sino la verdad en el frío latón de una brújula que apuntaba siempre hacia un horizonte de su propia creación. No comandaba con la espada, sino con la certeza de una mente que había encontrado su propio norte en medio del caos, en el corazón de la tormenta que la había liberado. La libertad, descubrió, no era la ausencia de jaulas, sino el coraje de construir un mundo propio en mar abierto. ¿Y tú, habrías tenido el valor de elegir la tormenta?